Tía Marcia explicando. Espero, queridos niños, que se encuentren muy bien esta semana, que continuemos trabajando día a día para poder ir avanzando. Cuesta, igual que a todos, pero tenemos que poner esfuerzo, dedicación y lograremos avanzar y llegar a una meta, a un objetivo final. ¡Vamos que se puede! En esta oportunidad, en este video, estaremos hablando sobre los objetivos número 7 y el objetivo 16 que aparecen en el libro de lenguaje y literatura. Como por ejemplo, formular una interpretación de textos literarios considerando la experiencia personal y sus conocimientos que ya han adquirido durante los años anteriores. Y el objetivo 16, que quiere decir que aplicar conceptos de oración como el sujeto y el predicado con el fin de revisar y mejorar los textos. El tema que nos convoca hoy día y que yo les estaba diciendo es el mito. ¡Ay, me fascinan estos temas! Me fascina leer sobre los mitos, sobre las leyendas, porque encuentro que son narraciones bastante complejas, bastante activas, que me permiten estar emocionada desde el inicio hasta el final. Pero, ¿qué tenemos que hablar? Tenemos que saber de dónde viene el mito, cuál es su origen. Bueno, el mito es una manifestación cultural griega. El espíritu crítico que caracterizó a los griegos los condujo a la observación y reflexión del mundo, de la vida del ser humano, porque ustedes saben que los griegos se preguntaban el porqué de todas las cosas, lo analizaban y ellos querían dar respuesta a todo lo que observaban. Entonces, por ahí empezó a aparecer el también de los mitos. ¿Para qué? Para dar respuesta a muchos fenómenos que aparecían o que hasta ellos observaban en la naturaleza. Para los griegos, un mito era una historia, un cuento o una fábula donde generalmente aparecía un personaje excepcional que realizaba acciones extraordinarias, porque siempre ellos eran, por lo general los personajes eran caracterizados por dioses. Entonces todos estos dioses tenían superpoderes que los hacían ser personas maravillosas, es decir, dioses. A través de estos relatos intentaban explicar o dar una explicación al porqué, al cómo de los fenómenos naturales, a las relaciones entre las personas, la naturaleza, las tradiciones, las instituciones sociales que ellos tenían, etc. Entonces, podemos resumir y decir que los mitos nacieron en Grecia para dar respuesta al porqué, al cómo de fenómenos naturales, a fenómenos que sucedían entre las personas, con la naturaleza, las tradiciones, y que los personajes que caracterizaron estos mitos eran personajes que tenían poderes o superpoderes que los hacían ser excepcionales. Dioses. La estructura que posee un mito tiene narradores, tiene personajes, sucede en un tiempo determinado y posee acciones. El narrador, por lo general, se encuentra en tercera persona. Los personajes, como yo les había dicho, son dioses o seres sobrenaturales y que tienen poderes fantásticos. El tiempo en el que transcurre o se manifiestan los mitos es un pasado remoto relacionado con el tiempo de la creación. Y las acciones que se suceden, es una influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. En esta oportunidad les voy a contar un mito que les va a sorprender. Se titula El mito de Narciso, que fue escrito por Dmitri Inkiov, ¿ya? Es una adaptación. Antes, recuerden que también tenemos que repasar nuestro vocabulario. Lo que yo les voy a contar es acerca, como les estaba diciendo, de un dios que se llamaba Narciso. Y
también está relacionado con algunas ninfas. ¿Cuáles son las ninfas? Son mujeres jóvenes de estos mitos griegos y que tienen poderes asociados a la naturaleza. Bueno, ¿qué nos lleva ahora a hablar sobre Narciso? Vamos a ver quién era Narciso. Narciso, como yo les decía, él era hijo de la ninfa Leriope. Aquí quiero que lo observen. ¿Ya? Esto sucede en el río griego Cefiso. Y esta ninfa Leriope se enamoró del río. Sí, nada más y nada menos que del río. Y tuvo un hijo con el río, que se llamó Narciso. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nació Narciso, todos quedaron maravillados con él porque tenía una apariencia hermosísima. Todos adoraban su belleza. Los pájaros piaban y ¡oh, qué hermoso es! Y las doncellas se sentaban horas y horas a admirar lo maravilloso y lo hermoso que era este joven. Con el pasar de los años, este joven, se volvió tan presumido y no quería hablar con nadie. No comprendía que una apariencia hermosa no es un mérito personal. En ocasiones, Narciso pasaba horas y horas contemplando su imagen reflejada en el agua. No se daba cuenta que se había enamorado de su propia imagen. Decía, qué hermoso soy yo, realmente hermosísimo. ¿Y qué es lo que sucede con este dios? Bueno, apareció otra ninfa que se llamaba la ninfa Eco. ¿Y qué es lo que sucede con esta ninfa? Bueno, se enamoró de Narciso y que Narciso, como estaba tan embobado con su apariencia, no lo tomaba en cuenta. Esta ninfa se acercó a Narciso y le preguntaba, ¿pero por qué, Narciso, no te gusto? ¿Por qué, Narciso, no me dejas besarte? Y Narciso estaba tan embobado, como yo les decía, con su belleza, que nunca le tomó en cuenta. Entonces los dioses se enojaron. Y un día que se acercó al río a observar nuevamente su imagen, se cayó al río y se ahogó. Y esta fue el mito de Narciso. Entonces, por eso cuando nosotros decimos, esa persona es un narcisista, estamos hablando de una palabra que viene de un mito griego. Y esas personas narcisistas actualmente se dice que es un trastorno de la personalidad en la cual estas personas solamente piensan en ellas y no les interesa el resto porque no tienen empatía, que es decir, ponerse en el lugar de los otros. ¿Te gustó esta historia? ¿Te gustó este mito? Yo sé que sí. Pueden seguir averiguando porque hay muchos mitos más que son realmente buenos, hermosos y que poseen las características de darnos a conocer los fenómenos y la creación del mundo. Vamos a hablar también en esta oportunidad, voy a ir sacando aquí con el cuidado suficiente porque les quiero hablar de también la ortografía, porque tenemos que recordar que aparte de leer, tenemos que escribir bien. ¿Qué vamos a recordar el día de hoy? Aparte de los mitos, como yo les había dicho, vamos a identificar, a recordar el sujeto en la oración. El sujeto de una oración es la persona, el animal o la cosa de la que se habla y la podemos identificar preguntando ¿de quién? ¿De qué? ¿De quién se está hablando? En este caso, yo les voy a dar aquí un ejemplo. Los animales salieron a la
oración. Los animales salieron a las calles o a la calle. Entonces, para identificar el sujeto, yo les había dicho que nos podemos hacer la pregunta: ¿de quién se habla? ¿De qué o de quiénes? ¿De quiénes se habla en esta oración? Muy bien, de los animales. Los animales. Miren qué fácil. De los animales. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Bien, aquí lo acabo de marcar. Los animales. Yo lo subrayo con rojo y pongo sujeto. ¿Se entendió lo que era el sujeto? Perfecto. Avanzamos y ahora vemos qué es el predicado en una oración. El predicado de una oración es lo que realiza o la acción que realiza esta persona, este animal, esta cosa. En este caso, el sujeto. Voy a ir borrando acá. Tengo borrador. Si yo vuelvo a ingresar una oración, a poner una oración, podría ser: los niños saltan en el jardín. Aquí tengo una oración. Entonces, yo pregunto, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños? Saltan en el jardín. ¿Qué hace o qué realiza el sujeto? En este caso, los niños. Lo voy a hacer con azul para que ustedes puedan distinguir. Saltan en el jardín. Todo lo que me queda después del verbo saltan en el jardín pasa a ser el predicado. Es decir, la acción que realiza el sujeto. Por último, veremos otra oración para que ustedes puedan distinguir y poder ver cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Lo voy a hacer más chiquitito para que no abarque tanto. El gato sube al tejado. ¿De quién se está hablando? Del gato. Muy bien. Entonces, con rojo ponemos el gato. Recuerden que yo les había dicho que sujeto puede ser una persona, un animal o una cosa, como lo habíamos visto con definición del sustantivo. En este caso, el gato pasa a ser el sujeto. ¿Y qué hace el gato? El gato sube al tejado. Todo lo que me quedó de la oración pasa a ser predicado. Y aquí tenemos entonces la definición de sujeto y predicado y analizado en una oración. Espero que les haya quedado claro esta nueva explicación y que por supuesto puedan realizar las actividades que les sugiera el profesor. Me despido, que estén muy bien, nos vemos.